Vamos a abrir nuestras Biblias en el primer libro de Samuel. Si alguien no tiene Biblia, especialmente las personas que vienen por primera vez, por favor llévenles una para que todos leamos. Primer libro de Samuel. Capítulo 22. Verso 1 y 2 nomás vamos a leer. Primera de Samuel 22. Dios bendiga a las personas que también nos ven a través de Facebook, aquí y fuera del país. Primera de Samuel 22, verso 1. Se me escondió a mí, ahorita lo encontramos. Primera de Samuel 22. Ok, le voy a pedir que se ponga sobre sus pies para leer. Y lo hacemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el verso 1. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todo el que se hallaba en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos. Y tuvo consigo como 400 hombres. Amén. Vamos a orar. Señor, hemos leído estos fragmentos de tu sagrada palabra. Palabra viva, palabra eficaz. Hace lo que tiene que hacer. Tú lo has dicho. Señor, que mi vida sea bendecida con esta palabra, que la vida de mis hermanos sea bendecida con esta palabra. Los que van a escuchar luego este mensaje sean bendecidos con esta palabra. Señor, yo sé que tú vas a hacer con ella como te has propuesto. Y como siempre solo quiero pedirte, lo que sea, Señor, lo que sea que se interpone, quítalo del camino en el nombre de Jesús. Desplázalo fuera, Señor, y que tu palabra, como espada de dos filos, penetre hasta el corazón, liberando al cautivo esta tarde, abriendo los ojos al que no ve, iluminando el entendimiento de aquel que lo tiene entenebrecido, que ahora haya libertad en esas almas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, tómese un momento para saludar al hermano que tiene a la par suya, especialmente a los nuevos. Él es una cálida bienvenida. Y después de eso toma su asiento. Siéntase libre de tomar su asiento. Gloria a Dios. Titulé el mensaje de hoy, hermano, formando valientes. Formando valientes. Yo sé que usted me va a corroborar esto que le voy a decir. Siempre vemos en las Escrituras un montón de veces que Dios está interesado en un pueblo esforzado y valiente, ¿no es cierto? Pero cuando la valentía no nos sale naturalmente, Dios inicia con nosotros un proceso de transformación para llevarnos allí. Porque Dios quiere gente valiente. Así que va a usar lo que sea para llevarnos a ese estado de valentía en el que Dios nos quiere ver. Un proceso que a veces no entendemos, pero que tiene grandes resultados, buenos resultados. Él desea, hermanos, que hoy todos los que estamos aquí podamos entender, podamos darnos cuenta de que las adversidades de la vida están siempre, ¿verdad? Así como cada día aparecen nuevas cosas, pero lo que Dios quiere que entendamos es que darnos por vencido ante las adversidades de la vida no es la mejor opción. No cuando lo tenemos a Él. Es mejor enfrentar con valentía todo aquello que aparece en el camino, todo ataque del maligno, que simplemente darnos por vencidos porque sentimos que es demasiado duro o no podemos con aquello, que simplemente dejarnos dominar por la angustia, por la desesperación o por cualquier dificultad que aparece.
Dios desea que miremos hoy por medio de esta historia que Él puede formar a un valiente de una persona afligida. Él puede forjar a un valiente de una persona que ya no tiene esperanza. ¿Cuántos lo creen aquí? Él puede hacer eso. Él puede sacar a un valiente de una persona triste y amargada, hermano. Esto es lo maravilloso de Dios. Para Él no hay imposible. Él puede hacer una transformación total en un ser humano. A veces nosotros, ni siquiera nosotros podemos creer aquello en lo que Dios de verdad nos puede convertir. Dios tiene planes tan grandes con uno que si nos dijera, quizás nos reiríamos. Pero la verdad es que Él sueña en grande con todos los que estamos aquí. Ni nosotros nos imaginamos lo que Dios planea con cada uno. Pero nos necesita valientes, eso sí. Y ahí es donde Dios inicia procesos para llevarnos a esa valentía. Cuando nosotros vemos a David, vemos a un hombre muy, pero muy valiente. Pero Dios no quiere que hoy veamos a David. Dios quiere que hoy veamos a los amigos de David, a los que carecían de valentía. El lado opuesto, la gente con problemas hasta decir ya no. Aquellos de quienes cualquiera pudiera decir, pero qué bueno puede salir de ahí. Es que Dios siempre nos sorprende. Dios puede hacer cosas buenas de las malas. La química de Dios es así. No la entendemos, pero Dios puede hacer cosas buenas de las cosas malas. De lo peor saca lo mejor. ¿Cómo lo hace? Su negocio. Usted y yo simplemente tenemos que creer que Dios puede hacer una transformación total en nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen aquí? Entonces, miremos a los 400 amigos de David hoy. Veamos a esta gente y lo que Dios hizo con ellos para que nuestra fe crezca de lo que Dios puede hacer con usted y conmigo. En el verso 1 leemos que David estaba huyendo y se refugia en una cueva llamada Adulam. Resulta que pues los familiares van a visitarlo allí. Y no solamente los familiares, llegaron por ahí también un montón de gente. En el verso 2, la palabra de Dios nos lo describe. Dice que se juntaron con él todos los afligidos. Se juntaron con él todos los endeudados. Se juntaron con él todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Eran como 400 personas. Mire el ejército de David en sus inicios. Gente afligida, gente endeudada y gente amargada. Tremendo, ¿verdad? O sea que todo el rebaño que Dios lo puso a pastorear estaba dividido en 3 ministerios. Los afligidos, los endeudados y los amargados. Tremendo. Y muchos en las iglesias seguimos siendo parte de esos ministerios. Dios nos quiere sacar de ahí y seguimos en la aflicción. Algunos seguimos en la amargura de espíritu. Seguimos tristes. Y Dios quiere sacarnos de ahí. Dios quiere volvernos gente que vence y que no es vencida. Dios quiere volvernos gente como Él, vencedor, todo el tiempo. Piense usted en ese ambiente de esos 400 personas afligidas, endeudadas y amargadas. 400 de ellos juntos. ¿Qué ambiente sería ese? Si a veces cuando 1 o 2 amargados llegan a la fiesta nos arruinan todo, ¿cómo no será con 400 juntos? Yo me imagino esa reunión en esa cueva ahí, toda esa gente con ese estado de ánimo. Era algo, yo me imagino al pobre David decir, Señor, pero yo necesito gente que me dé ánimo, no gente a la que yo le tenga que estar dando ánimo, porque él estaba en problemas también, andaba huyendo. Entonces, Dios nos enseña que va a usar a las personas quizás menos indicadas para convertirlos en gente de verdad de poder. Y aunque David ignoraba lo que Dios se proponía hacer con él para esas 400 personas, ahora la palabra de Dios nos expone claramente que Dios se proponía hacer gente valiente
de todos esos afligidos y amargados. Iba a ser gente sobresaliente de todos esos que tenían problemas graves. David no lo sabía, por supuesto. Pero de algo de lo que usted y yo, hermanos, podemos estar seguros es que si usted le da a Dios un hombre debilucho, Él le va a dar un hombre fuerte de regreso. ¿Cuántos dicen amén? Si usted le da al Señor una mujer miedosa, Él le va a entregar una mujer valiente de regreso. Dele al Señor una persona necia y le va a entregar un sabio, porque así es Dios transformando la gente. Nada, dice la Biblia, es imposible para el Señor. Y el que crea, yo no creo que Dios puede cambiarme, te equivocaste. Dios puede cambiar hasta el más malo que hay en todo el planeta. Eso lo hace ser Dios. Dios quiere hacer de usted que me escucha hoy un hombre o una mujer de valor. Y lo va a sacar de su debilidad. Lo va a sacar de su flaqueza. Todo para que después le demos la gloria y digamos, ¿cómo es posible? Si yo siendo débil, Dios me ha hecho así. Si yo siendo de esas personas que con cualquier cosa tiemblo y ahora me veo aquí haciendo esto y lo otro. Es que así es Dios. Él nos sorprende con las cosas que hace. Ahora que usted, hermana, que era de esas personas tal vez afligidas, amargadas, Dios va a entregar una mujer diferente. Y usted dirá, hermano, ya no soy amargada, sí, pero todavía cohibida quizá. Le da temor a hacer ciertas cosas, no es lo suficientemente valiente para atreverse a hacer lo que Dios le pide. Dios puede cambiar eso ahora mismo. Y Dios llamó a estos afligidos, endeudados y amargados a una cueva para que ahí se encontraran con alguien, con David. Dios iba a usar a David para transformar a estos hombres, para hacerlos valientes. Quiero decir que David es un tipo de nuestro Señor Jesucristo. Esos 400 hombres nos representan a usted y a mí. La Biblia dice en el primer libro de Corintios, capítulo 1, verso 27, que lo necio del mundo escogió Dios. Dice, lo débil del mundo escogió el Señor. Dice, lo vil del mundo y lo menospreciado, eso fue lo que el Señor trajo a su rebaño. No crea que lo mejor de lo mejor, ¿verdad?, trajo el Señor. No, tal vez éramos los mejores en lo malo. Quizá eso sí. Entre los malos éramos los mejores. Entre los miedosos, los más sobresalientes. Y entre los necios competíamos con el burro ya. Así estábamos. A esos trajo el Señor aquí. Se los trajo al Señor Jesucristo. Dios nos trajo a Jesús para poder arreglar ese problema que tenía y convertirnos en gente valiente, hermano. De ahí nos sacó el Señor. Él dice en la Biblia que llamó al de lo necio del mundo, pero note, para avergonzar a los sabios. O sea, para darle vuelta a aquello, ¿verdad? Al débil dice que lo llamó para avergonzar al fuerte. Así que Dios no te quiere como te encontró. Quizá ni te quiere como estás ahora. Él te quiere cambiado. Él te quiere diferente. Él te quiere valiente. Y a veces nos hace falta mucho para llegar ahí. Pero si nosotros vemos lo que pasó con esta gente hoy, te puedes de verdad ir convencido de aquí, de que Dios te puede hacer a ti un gran hombre esforzado y valiente, una mujer valiente. Y de eso necesita el Señor en su grey. Gente valiente, que esté dispuesta a hacer su voluntad, pero necesita dejar a un lado sus miedos y sus temores. Ya estamos, hermano, con la persona correcta. Hemos venido a Jesús y ahora solamente tenemos que hacer una cosa, aprender de Él. Dios llevó a esta gente para que aprendieran de David. Jesús dijo, aprended de mí. ¿Se acuerda? Todos nosotros estamos llamados a aprender de Jesucristo. Estamos llamados a mirarlo a Él y conforme lo vemos, también nosotros empezar a actuar, empezar a hacer las cosas.
Usted no puede verme a mí, usted no puede ver al hermano, usted solo puede ver a Cristo. Yo también lo estoy viendo a Él. La Biblia dice, puesto los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. En nadie más podemos poner nuestros ojos. Si usted quiere volverse un hombre de valor, una mujer de valor, tiene que mirar el ejemplo de Jesucristo y su valentía. Y usted aprenderá a ser valiente. Porque la valentía en el Señor, hermano, se aprende. ¿Cómo? Mirando a Jesucristo. Aquel que es valiente por naturaleza, lo vemos a Él. Lo vemos a Él enfrentar las situaciones de la vida y aprendo y entiendo. Así es como yo debo enfrentar la mía también. ¿Me entiende? Jesucristo nos mostró cómo es que se batalla con valor en esta batalla espiritual. Y Dios lleva a estos hombres con David para formarlos como valientes y utilizarlos luego como grandes personajes en la palabra. Y aquí quiero decir dos cosas. La mayoría de gente, hermanos, no nace valiente, ¿verdad que no? La mayoría de gente los controla más el temor que el valor. Así nacemos. Eso es como una cosa natural. La mayoría no nace valiente, la mayoría nace miedoso. Son pocos los que sobresalen en valor, aún allá afuera. Son pocos los que son, ¿verdad?, valerosos. La mayoría de gente, o el común de la gente, nacemos con más temor que valor. Entonces, yo creo que es por eso que Dios nos hace nacer de nuevo a nosotros también. Para que podamos ahora sí ser valientes en el Señor. Porque en el reino de Dios, una vez que usted nace en el reino de Dios, aquí no hay cabida para el temor, hermano. Aquí no hay cabida para la cobardía, mejor dicho. Aquí no hay cabida para ese sentimiento que te detiene de hacer la voluntad de Dios. Has nacido de nuevo para ser totalmente diferente a lo que antes eras. Él nos hizo nacer de nuevo para eso. ¿Cuántos creen que Dios aquí adentro puede quitar sus temores? Que Él lo puede hacer valiente a usted aquí. Son pocas las personas que de nacimiento muestran un valor sobresaliente. David es un ejemplo de eso. Cuando usted ve a David, usted va a ver que David es una persona para mí como con un don especial, una valentía sobresaliente. Y usted dirá, es porque Dios lo ungió. Cuando usted mira las escrituras, David antes de ser ungido era valiente. ¿Se acuerda? Cuando se presenta delante de Saúl, él le dice que se enfrentaba, desde pequeñito se enfrentaba a los osos y a los leones y no había sido ungido todavía. O sea, este David era valiente de nacimiento, algo traía ya, Dios le había puesto algo especial. Porque no cualquiera se enfrenta a un oso, ¿verdad?, para defender a un corderito. No cualquiera se enfrenta a un león para que no se lleve a un corderito. No. Y era un joven, era un muchacho. Me pregunto cuántos pastores de su tiempo estarían dispuestos a enfrentar a un león para que no se llevara a un animalito. No, quizás se lo entregaban para que no les hiciera daño a ellos. Porque eso es lo normal. Pero no este muchacho se iba encima de los animales. Y le dice a Saúl que los agarraba hasta por sus quijadas y los mataba. ¿Cómo hacían? No sé. Había algo especial en David. Era un valiente nato. Y de ahí es el que yo entiendo del por qué Dios lleva a toda esta gente a encontrarse con Él, para que con Él aprendan valentía, para que con Él aprendan cómo es que se debe actuar en la vida, porque estos tenían problemas y muy graves. Ahora, no estoy diciendo que el mérito se lo llevaba David y no Dios por su valentía, porque todo lo que tenemos Dios lo ha dado. Todo lo que hacemos lo hacemos porque Dios lo hace a través de nosotros. Al final Dios le había dado eso a David. Lo que quiero que usted vea es que por un lado tenemos a David que tiene una valentía ya especial, natural, y por otro tenemos a otros 400 que no tienen ánimo ni para irse a la cama. Están mal. Están mal. La unción Dios se la da a David después para que use ese talento para guiar a todo un pueblo ya siendo rey. Pero Dios quería enseñarle a toda esta gente por medio de David
cómo es que debe ser un valiente. Quería forjar a todos estos por medio del ejemplo de aquel. Y Dios lo logró. Él iba a ser ese ejemplo que utilizaría. Bien dicen por ahí que el que con lobos anda, a aullar aprende, ¿verdad? Y el que anda con cojos, dice, al año cojea. No sé. Primera del Eliezer 2:6. Lo que quiero que veamos es que quizá usted no se considera ahora mismo valiente. Está bien. Quizá no se considera usted capaz ahora mismo. Está bien. Lo que no está bien es que usted no quiera salir de ese estado. Lo que no está bien es que usted no vea a Jesús y aprenda de Él. Es un problema para una persona que no quiera salir de ese estado de ánimo como el de estas personas. Cuando tenemos el ejemplo de alguien que te dice, si tú me sigues a mí, serás mejor de lo que estás haciendo, de lo que eres ahora. Si tú me sigues a mí, si ves mi ejemplo y me imitas, tu vida entera va a cambiar. Los que han mirado a Cristo son las personas que más han cambiado. Y los que rechazan verle son los que nunca cambian. Dios está dispuesto a formar a todos los que estamos aquí como gente de valor. Gente constante en la victoria y no frías en la derrota todo el tiempo, hermano. Es cierto que el miedo es parte de la naturaleza humana, pero también es cierto que aquellos que han confiado en el Señor, a pesar de sus temores, han logrado victorias más grandes que aquellos que han nacido naturalmente siendo valientes. Aquellos que se han atrevido a confiar en Dios han terminado haciendo hazañas sobrenaturales que ni aquellos que han sido valientes de su nacimiento han tenido valor tal vez de hacer. Porque la valentía en el Señor va más allá que la valentía de allá afuera. Logra cosas sobrenaturales. Y por esto David era un ejemplo excelente de valentía. Porque él no solamente era valiente desde su juventud, sino que él ponía su valentía o había hecho de su valentía la base de la confianza en Dios. Y Dios quería mostrarle eso a toda esta gente. La valentía en el Señor, hermano, es aquella cuya base es la confianza en Dios. Eso hace a una persona valiente aquí adentro. Yo no sé cómo determinen valentía allá afuera. Quizás el que más se arriesga, ¿verdad? Pero aquí adentro, valiente es aquel que decide confiar en el Señor y seguirlo a pesar de que tal vez tiene miedo. Ese es un valiente aquí. Una persona que confía que Dios va a hacer algo, aunque él mismo, por sus propias fuerzas, sabe que no puede lograrlo. Pero deposita su confianza en Dios y dice, yo creo que Él lo va a hacer. Y camina en esa dirección. Ese es un valiente. El primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 37, vemos a David poniendo esta confianza en el Señor. Y léalo, por favor. El verso 37. Primera de Samuel 17. ¿Lo tiene? Dice, Jehová me ha librado de las garras del oso y el león. Él también me librará de la mano de este filisteo. ¿Qué ve usted ahí? Confianza. Está a punto de pelear contra Goliat, ¿verdad? Y al hablarle a Saúl, le dice esas palabras. Cuando Saúl le dice, pero ¿qué vas a hacer tú, muchacho? Este es un suicidio. Eres un muchachito y ese es un tremendo gigante, aparte experimentado en guerra, y tú eres un pastor de, no es que quiera menospreciarte, muchacho, pero vas a la perdida ahí. Y miren las palabras de David, le dice, Dios siempre me ha librado a mí del oso, del león, y aquí la confianza. Y también me librará de la mano de ese. O sea, él está confiando de que al enfrentarse a ese gigante, Dios será quien responda por él. Eso es valentía en el cristianismo.
Cuando Dios le dice a usted que haga algo y usted tiene miedo. Cuando Dios le pide a usted que haga algo y usted no se halla en el valor de hacerlo. Si usted es valiente va a decir, Señor, temblando y todo, pero lo voy a hacer porque confío que tú me vas a ayudar a hacer esta tarea. Eso es valentía. No es que hace las cosas porque no tienes miedo, sino porque confías que a pesar del miedo que tienes, Dios te va a sacar victorioso en medio de eso. Eso es ser valiente aquí. Hermano, en sus batallas, confíe en el Señor. Confíe en el Señor. El hermano Claro hablaba el viernes de que somos soldados de Jesucristo. Y los soldados se enfrentan al enemigo no porque no tengan miedo. No porque no le tienen miedo a las bombas, a los misiles. Ellos saben el daño que hacen. Pero ellos van confiando y confiando en ellos mismos de que ellos van a ganar. Ellos van con aquel pensamiento metido en su cabeza, nosotros vamos a ganar esta guerra. Por eso cuando usted ve un enfrentamiento militar, ambas partes que dicen, nosotros vamos a ganar, y el otro dice, no, nosotros vamos a ganar. Ya llevan aquello en su mente, confianza, vamos a ganar esto. Así mismo es cuando usted enfrenta batallas. La valentía se refleja en esto, que usted confía que Dios lo va a respaldar a usted. Y el diablo le dice, te voy a destrozar. Y usted dice, yo confío que Dios me va a dar la victoria frente a ti. Y las circunstancias hablan, ¿verdad? Te vamos a despedazar. Y usted dice, yo confío que el Señor me va a sacar en victoria de esta situación. Eso es confiar. El valiente en el reino de los cielos es el que confía en Dios. El que sabe que Dios va a responder por él. ¿Por cuántos aquí cree usted que Dios responde? Él responde por todo aquel que en él confía. Por eso dice la Biblia que no va a ser avergonzado aquel que ha puesto su confianza en él. ¿Me entiende? No va a ser avergonzado. Si usted pone su confianza en Dios, Dios no lo va a avergonzar, hermano. Él va a honrar que usted haya puesto su confianza en él. Antes que en su amigo, antes que en su familiar, antes que en su trabajo, antes que cualquier cosa. Ponga su confianza en él y Dios lo va a honrar a usted. La palabra de Dios dice, si Dios es con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Confíe en eso. Eso es un valiente. David confiaba. Y no es que no pasaba malos ratos. Él también estaba triste. Él también estaba desanimado a veces. Pero, ¿sabe cuál era la diferencia? Que este David, a diferencia de los otros 400, no dejaba de confiar en Dios. Los dos tenían problemas, los dos lados tenían problemas. Pero David no dejaba de confiar en el Señor, nunca. Eso es lo que hacía diferente a este David en problemas de a estos 400 en problemas. Los 400 tenían que aprender de eso, a confiar en Dios para salir adelante en medio de sus problemas. David estaba siendo perseguido por Saúl. Había dejado a su familia, a su esposa. Sus padres por eso lo andan visitando con sus hermanos en esa cueva, porque no tienen ni siquiera un lugar donde vivir. Se anda escondiendo de cueva en cueva. ¿Usted cree que esa es una buena vida? Pidiendo dónde le den de dormir. Para colmo, cuando llegaba a los lugares y pedía alimento, porque a veces no andaba ni un peso en la bolsa tampoco. O sea, que sí entiende a los endeudados. Entiende a los afligidos, porque él mismo pasaba aflicción, persiguiéndolo por todas partes Saúl. Él también estuvo en esas necesidades. Y cuando iba a un lugar para que le dieran alimento, Saúl iba y mataba a esos que le habían dado alimento. ¿Usted cree? No era cosa fácil, ¿verdad? Pero lo que sí siempre caracterizó a este valiente David es que siempre confió en el Señor. Nunca se desmoronó, estoy perdido. No, él dijo, mi confianza es el Señor. Y voy a seguir en esto hasta que Dios arregle esta situación de mi vida, porque estuvo por años así, huyendo de aquí para allá, para que llegara a ser rey. Pasaron años y años siendo perseguido por Saúl. Esto es lo que muchos no hacemos, hermano.
agarrarnos de Dios y seguir confiando en Él cuando tenemos batallas graves, cuando tenemos aflicciones difíciles. Agarrarnos del Señor como lo hacía David. Si usted es de esas personas a quien el diablo le persigue, a quien le ataca, pero a pesar de eso usted camina, con dolor, pero usted sigue caminando, con cansancio, pero usted sigue caminando, en soledad, porque quizás es el único en la familia que viene y los demás no, pero usted sigue caminando, eso es ser valiente. No es quedarse, es enfrentar aquello, es seguir para adelante, no importa qué. Eso es ser valiente. David, en medio de todos sus problemas, la Biblia dice, este hombre oraba. Y la gente esta comenzó a ver que cuando David tenía aflicciones, David oraba en esas cuevas. La gente comenzó a mirar que cuando estaba afligido, David cantaba salmos que él mismo componía en esas cuevas. Dios quería enseñarle eso a esta gente. Esta gente comenzó a ver que había maneras diferentes de ganar las batallas en los problemas que ellos tenían. Porque iba gente triste, iba gente con amargura de espíritu, es decir, gente enferma de allá adentro, triste, desanimados, afligidos. Ven a otro afligido, pero la diferencia es que este afligido, cuando está afligido, ora. Y Dios le da calma y tranquilidad. Entonces aquellos comienzan a ver, necesitamos hacer eso. Ven a otro que está en tristeza y se pone a cantar, y ahora los tristes dicen, no, pues vamos a empezar a cantar también, porque este recibe consuelo y paz cuando lo hace. Y Dios comenzó a levantar a toda esa gente por medio de aquel. Al grado que se convirtieron ya no en los 400 endeudados, afligidos y amargados. Ahora eran los 400, los valientes de David. Un gran salto, ¿verdad? Dios usó a ese hombre para que estos aprendieran valentía. Pero ¿qué solemos hacer nosotros? En lugar de salmos nos salen quejas. ¿No es cierto? Y en lugar de oración nos sale murmuración. No, pues está arruinada la cosa. Tenemos que pegarnos a otro que ha aprendido cómo hacer las cosas aquí adentro. Cristo está ahí para enseñarle a usted cómo se solucionan los problemas en la vida, hermano. Usted mírelo a Él. Cuando hablen de usted, mire a Jesucristo, cómo actuó Él cuando hablaron de Él. Para que eso no haga que usted se quede. Para que valientemente siga caminando. A Jesucristo le dijeron que estaba endemoniado. ¿Qué han dicho de usted? Que ese color de pelo le queda feo. Hombre. ¿Qué han dicho de usted? Que camina chueco. A Jesucristo le dijeron, ese tiene demonio. ¿Qué hizo Jesús? ¿Lo detuvo en su trabajo por el Señor? No. Bueno, pues mírenlo. Sea valiente y que ese comentario no lo haga quedarse a usted. Se haga valiente y no haga que ese problema haga quedarse en el camino del Señor. Continúe, mire a Jesús. Él está ahí para darnos ejemplo. Usted no viene aquí para mirarme a mí como ejemplo, mirar a cualquiera de los hermanos. Está perdido. Todos debemos mirar a Jesucristo. Porque el que le mire a Él, como estaba dicho allá en Deuteronomio con la serpiente de bronce, vivirá. El que lo mire a Él, vivirá. El que lo mire a Él, avanzará. El que lo mire a Él, prosperará. Entonces Dios transformó a toda esta gente. Y quiero que note algo. Dios usó la aflicción en los afligidos. Dios usó las deudas en los endeudados. Dios usó la amargura en los que estaban amargados para llevarlos a David. No sé si ya capta lo que digo. Dios usó nuestros problemas para traernos a Jesucristo. Dios usó nuestras debilidades para traernos a Jesucristo y que aprendiéramos de Él cómo vamos a salir de ahí. Dios usó nuestras enfermedades para traernos a la persona correcta, a Jesús, aquel que podía arreglar nuestra vida y enseñarnos cómo es que se hace esto y transformar nuestra vida de una vez para siempre.
Él usó todas esas cosas. No todas las cuevas son malas, hermano. En algunas de ellas es necesario que pasemos para que Dios nos cambie de gente temerosa a gente valiente. Así que la próxima vez que usted se vea afligido, diga, estoy en camino a ser valiente. Así que la próxima vez que usted se vea endeudado, diga, Dios me está forjando para ser valiente. La próxima vez que se vea amargado, diga, Dios me trajo a esta cueva para forjarme como un valiente. Y después ármese de valor y diga, estoy en camino a ser un matagigantes. Porque eso fue lo que Dios hizo con estos hombres. Aunque usted no lo crea. Dios hizo de esta gente que no tenía valor ni para pararse, gente que mataba gigantes después. Tremendo, eso es lo que Dios hace. En esta y en otras cosas, hermano, tenemos que aprender a Cristo, a no desistir, a no detenernos, a no dar marcha atrás. La palabra de Dios dice, porque nosotros no somos de los que retroceden, nosotros solo sabemos de ir para adelante. Para atrás, no. Nosotros solo para adelante, dice Hebreos 10:39. Estos afligidos, endeudados y amargados, Dios los convirtió en matagigantes. Y yo quiero que usted lo vea en segundo libro de Samuel 23. Segundo libro de Samuel, capítulo 23. Verso 8. Ahí usted me dice si reconoce alguno de estos. Dice el verso 8, estos son los nombres de los, ya no hay afligidos aquí, ya no hay amargados. Ahora se llaman valientes. Que tuvo David, dice, José Basebet, el Tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino el Ethnita, que mató, escuchen lo que hizo uno de estos hombres. Mató a 800 hombres en una ocasión, nada. Usted ve, uno de estos hombres mató a 800 personas. Bueno, después de este, dice Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, uno de los 3 valientes que estaban con David, cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y se quedó pegada en su mano la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Mire, los israelitas huyeron ante los filisteos, dice que se fueron. Y este hombre dice, ¿qué están haciendo? No, pues no podemos. Y él solo, ustedes no quieren, pues yo me voy. Él solito se fue y le dio bomba a toda esta gente. Lo venció. Y ahí sí viene el pueblo, ¿verdad? Después dice que venían detrás de él, pero para recoger el botín. Ahora sí venían. Pero él hizo todo. Este hombre hizo todo. Tremendo. Después de este fue Sama, hijo de Age, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde habían un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos otra vez. Él, dice, entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Otro que no se corre, valiente, ¿verdad? Todo se va de yo me quedo, te van a hacer pedazos. Ya yo me quedo aquí a defender este territorio, es nuestro. Y los venció. Y note que dice, y Jehová dio gran victoria. Eso era lo que Dios quería formar con ellos. Gente que él pudiera usar para hacer sus propósitos. Gente valiente que él pudiera usar en sus manos como instrumento para traer liberación a su pueblo. Verso 12.
el verso 13. Y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David en la cueva de Adulam, y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaín. David estaba en el lugar fuerte y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia: ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta y tomaron y la trajeron a David. Mas él no quiso beber, sino que la derramó para Jehová. Mire qué agalles. David tiene un deseo de agua, ¿verdad? Tiene sed del hombre y dice: pero quiero del agua que sale del pozo de Belén. El problema es que Belén estaba cubierta de filisteos. 3 no ocuparon más que eso. Nosotros vamos por ella. Está lleno de soldados, no importa. Y se van los 3, hermano, solo a sacar agua. Irrumpieron en el campamento, sacaron el agua, se van con ella y le dicen a David: aquí está, mi señor, ¿querías agua? Ahí la tienes. Y David dice: ¿cómo es posible? No, yo no me la bebo, y la bota. ¿Cómo que la vas a botar ahora? Dice: no es posible, ustedes arriesgaron su vida por ir a traerme agua, no me la tomo, eso sería una falta de respeto a ustedes. Pero para que vea el valor que tenían, solo por ir a traer agua. Verso 17. Verso 18. Y Abisaí, hermano de Joab, hijo de Sarvia, fue el principal de los 30. Alzó su lanza contra 300, a quienes mató, y ganó renombre con los 3. Mire, otro hombre que mata por su propia cuenta con una lanza a 300 personas. Él era el más renombrado de los 30 y llegó a ser su jefe, mas no igualó a los 3 primeros. Y usted dice: si mató a 30 y dice y no igualó a los 3, ¿qué harían los otros 3? Dios mío. Bueno, él leía el verso 20. Después, Benaía, hijo de Joaida, hijo de un varón esforzado, grande en proezas de Cabseel, mató a 2 leones de Moab, y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. ¿Qué le parece eso? Este hombre dice que mató a 2 leones, hermano. Y nosotros con un perro pitbull corremos como que si es alma que se lleva a Jesucristo. Hermano, enfrentarse a 2 leones hay que estar desquiciado o ser muy valiente. Era muy valiente. Y dice: él mismo descendió al foso. Ahí había un león y él se tira al foso, hermano. Esto parece loco. Él se tira al foso para matar a aquel animal que está ahí atrapado. Le digo que Dios hizo tremendas cosas ahí. Bueno, el verso 21. También mató él a un egipcio, hombre de gran estatura, y tenía el egipcio una lanza en su mano, pero descendió contra él con un palo, y arrebató al egipcio la lanza de la mano, y lo mató con su propia lanza. E hizo Benaía, hijo de Joaida, y ganó renombre con los 3 valientes. Fue renombrado entre los 30, pero no igualó a los 3 primeros. Y lo puso David como jefe de su guardia personal. Y de ahí da una lista de todos los demás. Usted puede ver ahí. Todos los demás están enlistados como gente valiente. Tremendo, ¿verdad? Vamos ahora a 2 de Samuel 21. Segunda de Samuel 21, versículo 15. Esto para que vea, Dios puede hacer con usted cosas tremendas. ¿Alguien lo cree aquí? Hermano, cosas tremendas. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel y descendió David y sus siervos con él. Y pelearon con los filisteos y David se cansó. Y Esbi-Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisaí, hijo de Sarvia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo
y lo mató. ¿Ve? Ahora otro de los valientes de David, mata a un gigante. ¿Verdad? Tremendo. Verso 18. Otra segunda guerra hubo después de Gob contra los filisteos. Entonces Sibecai, este es otro, Usatita, mató a Saf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Otro que mata a otro gigante. Verso 19. Hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos, en la cual Elhanán, hijo de Jaar de Orehim de Belén, mató a Goliat Geteo, el asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Este mató a otro gigante llamado también Goliat. Después dice, hubo otra guerra en Gat, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies, 24 por todos, y también era descendiente de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. ¿Lo ve? Estos se convirtieron en matagigantes. No, la verdad que les caía muy bien el título. Este último era un monstruo, una rareza, tenía, dice, más dedos de lo normal. Y este hombre no les tenían miedo, hermanos. ¿Sabe qué veo yo aquí? Yo veo que esta gente se volvieron otros David. Es como que si David se reprodujo. ¿Me entiende? Porque el que siempre ha sido afamado por matar gigantes, ¿quién es? Y de esto no se habla, pero estos hicieron lo mismo que él. ¿Me entiende? Mataron gigantes igual que David. O sea que David se reprodujo en la cueva de Adulam. O sea que lo vieron en su valentía y aprendieron e hicieron lo mismo que él. Eso es lo que el Señor pretende con cada uno de nosotros al mirar a Cristo. Que usted haga lo mismo que Él hizo. Que usted lo vea actuar a Él y usted haga las mismas cosas que Él. ¿Se acuerda qué dijo Jesús? Estas cosas harán ustedes y aún. Exacto. Porque Dios está pensando en que nosotros hagamos las mismas cosas que Él hizo. O sea, el potencial está. Lo que pasa es que nosotros, hermanos, hay algo que nos está fallando. Dios puede convertirnos en gente que de verdad utilice con gran poder, pero a veces ni nosotros lo creemos. Digo, ¿qué planes tendrá el Señor con usted? Conmigo. Seguro cosas grandes y pensamos que no podemos llegar ahí. ¿Por qué? ¿Acaso el mismo Dios de estos no es el mismo Dios nuestro ahora? ¿No puede quitar nuestro temor el Señor y hacernos gente valiente en estos tiempos? ¿No puede convertirlo el Señor a usted en gente que esté aquí para matar, derribar gigantes espirituales en esta ciudad? Por supuesto que sí. Estamos aquí para eso. Para eso Dios nos trajo, hermanos. Armémonos de valor mirando a Jesucristo. Tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Podemos derribar fuerzas del maligno. No debemos temer. La Biblia dice, ¿por qué habré de temer? O sea, Dios está ahí, Dios está contigo. Tú puedes derribar grandes obstáculos en el nombre del Señor Jesús. Nosotros no nos imaginamos los planes de Dios. Así que ya no nos quedemos en tristeza. El que está triste, ya no se quede ahí. Mire a Jesucristo, repóngase, sea valiente. El que está en aflicción, el que está amargado, ya no se quede ahí, repóngase, mire a Jesucristo, sea valiente. Él vence a sus enemigos y usted debe hacer lo mismo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Sí. La gente ya llamaba a estos hombres los valientes de David. Ya no eran aquellos que llegaron a la cueva, ya tenían otro nombre. Porque eso es lo que Dios quiere hacer. Cuando Dios nos llamó, lo hizo para transformarnos. Lo hizo para cambiarnos. Si alguien está aquí y por alguna razón piensa que no puede cambiar, se equivocó. Eso es lo que el diablo le ha metido en la mente. Jesucristo puede cambiarte sin duda alguna. Él te trajo hoy para que escucharas que quiere hacer de ti un hombre totalmente diferente al que eres ahora. Una mujer
totalmente diferente a la que eres hoy. Él puede hacer un valiente de ti, una mujer valiente de ti. Solo basta mirar a Jesucristo, aprender de Él. Y si alguno no le ha entregado su vida a Cristo, entréguesela. Y usted verá, si Jesucristo no comienza a cambiar su vida, es que su honor está en juego, mi hermano. ¿Usted cree que no va a cambiar a alguien que de verdad se entrega a Él? Sí, su honor está en juego. La verdad es que ponemos en vergüenza al Señor Jesucristo cuando andamos en derrota todo el tiempo y decimos que Jesucristo es vencedor. ¿No le parece una contradicción? El que de verdad afirma que Jesucristo vence, debe vencer también. Él se debe mirar así. Y la gente debe mirar que Él no lo detiene nada tampoco, que Cristo le ha dado victoria y Él manifiesta la victoria. Pero si yo digo que Jesucristo es mi Señor y lo digo a toda la gente y me ven más cabizbajo que todos estos amargados, ¿qué mensaje le transmito? A ver que Cristo es ese. Porque si Cristo venció, usted también vence. Porque si Cristo tiene la victoria, usted también la tiene. Se debe ver. Dios está interesado en cambiarle la vida. Póngase de pie. Si alguno aquí todavía no le ha entregado la vida a Jesús, este es su momento. Dios no se equivoca. Cada cosa que Él hace la planea muy bien. Cuando la gente se da cuenta que no puede por sí mismo y aún así insisten en seguir en ese camino. Yo le llamo a eso un suicidio. Sabes que no puedes. Y entonces, ¿por qué no le das a Cristo de verdad tu corazón? ¿Por qué no vienes a Él? Él te está llamando. Él quiere cambiar y transformar tu vida de verdad, de una vez y para siempre. Él quiere darte una vida nueva, así como se la dio a estos hombres. Él sacó a esta gente de su tristeza. Él sacó a esta gente de la amargura que llevaban en su corazón. Él sacó a esta gente de todos esos problemas para luego convertirlos en otras personas. Dios quiere convertirte en otro hombre, en otra mujer. Mientras oramos y tú sientes del Señor en tu corazón, que tú te das cuenta cuando Dios te está llamando, ven a Cristo, ven aquí y vamos a orar por ti. Ven aquí, no te dé temor, no te dé pena. Entrégale tu vida al Señor. El bien más grande te espera si le das tu vida a Jesús. Señor, te doy gracias, te doy gloria y honra en esta tarde. Te agradezco porque tú nos has bendecido. Te agradezco porque tú nos has dado victoria tras victoria, Señor, en Jesucristo. Antes éramos gente temerosa, dominados por el miedo, por el temor. Y nos convertiste en valientes y aún todavía falta. Nos estás trabajando día con día. Y cada dificultad, cada cosa que pasamos es para llevarnos a ese nivel de valientes en el que tú nos puedas usar para hacer cosas grandes como estos hombres. Esta iglesia, yo confío, Señor, ha sido levantada en Garner para matar gigantes en esta ciudad. Ha sido levantado este grupo de personas para enfrentar a esos poderes del mal que tienen dominio y control sobre esta ciudad. Alguno que me escuche quizá piense, Señor, que esto es demasiado lo que estoy diciendo. Y esa es la mentalidad que no nos lleva a nada. Yo creo lo que el Señor dice, que Él puede hacer gente fuerte de gente débil, que Él puede levantar a quien quiera y hacerlo que permanezca firme sin que nada pueda derribarlo. Señor, oro por esas personas que todavía no han entregado su vida a Jesús. Dios mío, hazles entender que nada bueno hay en el mundo para ellos, que todo lo mejor está aquí adentro esperando por ellos, a una decisión solamente, a un paso, a una oración. Te doy gracias por traer a todos a este lugar, a esta reunión.